Recorremos el país en las voces de todas las radios universitarias. Aulas Argentinas, una red federal de comunicación. Buenas. Arrancamos un nuevo programa de Aulas Argentinas. Soy Agus Colucci y los vamos a estar acompañando a todas y todos durante el próximo ratito. Vamos a estar recorriendo un poco las universidades públicas, vamos a estar recorriendo también las radios universitarias y trayendo más novedades. Por suerte no estoy sola para hacer este programa de invierno, sino que estoy acá con Leandro Cravé. Cada vez venimos con más ropa, ¿viste? Que es una cosa... Sí. Pero bueno, desde el estudio de la radio de la Universidad Nacional de La Matanza, el streaming de la Universidad Nacional de La Matanza, acá estamos calefaccionados por ahora. Bueno, agradecemos a la primera generación que nos presta cordialmente. Qué lindo que está todo acá. Este espacio para todas las radios universitarias. Saludamos a Matías Pantano del otro lado, a Sergio Sosa, a Marianela Alvira también. Y nos vamos ya mismo, Leo, a hablar de la primera nota que tenemos para hoy, de un tema que siempre charlamos y que siempre está en debate en el día a día, no solamente en este programa, que es el rol de las redes sociales. ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Y sobre todo con los discursos violentos, que cada vez están más presentes en las redes sociales y también en algún punto hasta a veces están más naturalizados, ¿no? Como que cualquiera puede decir cualquier cosa y no pasa nada. Pero bueno, Roberto Samar, que es licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, es especialista en Comunicación y Culturas de la Universidad Nacional del Comahue y profesor también de la Universidad Nacional de Río Negro, publicó un libro que se llama Pantalla Cruel y creo que con este título ya dice mucho. Así que por suerte lo tenemos a Roberto para charlar unos minutitos con nosotros. Hola Roberto, ¿qué tal? Bienvenido a Aulas Argentinas. Agustina y Leo te saludamos. Hola, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Bueno, queremos escucharte a vos más que nada, porque la verdad que es un debate que muchas veces se da, ¿no? Cómo impactan las redes sociales en los vínculos, en la forma de construir la sociedad, en la democracia. ¿Cómo surge Pantalla Cruel? Bueno, Pantalla Cruel es un libro que reúne una serie de artículos hechos algunos colaborativamente, digamos, con un profe de historia, un doctor en historia que es Pablo Escatiza, otros con una criminóloga que es Magdalena Alvarado, también con Facundo Serrano, que es otro profe, y con mi hermano Emiliano Samar, que es profe acá de la ciudad de Buenos Aires. Y lo que busca son textos breves que buscan justamente, como un poco señalaban ustedes, problematizar algunos discursos que muchas veces tenemos naturalizados, ¿no? Sobre los cuales, frente a esas violencias simbólicas, esas violencias mediáticas, se van construyendo a veces otros tipos de violencias que son más complejas, ¿no? Entonces, y hay un capítulo específico que pone el foco en las plataformas digitales, ¿no? Entonces, como estas nuevas plataformas nos van llevando a una forma de comunicación que muchas veces podríamos interpretar que van generando las condiciones de posibilidad de otras violencias. Un poco en el encuadre del posicionamiento del libro, tomando algo que me dijo una vez un periodista neuquino, Pablo Fernández, yo me resisto a hablar de redes sociales, como una forma de diferenciarlo de las verdaderas redes sociales, ¿no? Que son la biblioteca popular, el club de barrio, una radio comunitaria, ¿no? La universidad, los espacios de encuentro. Y esto que llamamos redes sociales, donde usamos un montón de eufemismos para transmitir supuestos afectos, en realidad son plataformas digitales que tienen intereses económicos y políticos e ideológicos, ¿no? Entonces, sobre esos, y tienen en ese sentido también un modelo de negocios que lo que busca es que la mayor cantidad de personas estén conectadas por la mayor cantidad de tiempo posible y así poder sacar datos de nuestros perfiles, de nuestros intereses y gustos e incidir en nuestras conductas, ya sea para que consumamos determinados productos o sea para incidir en nuestros posicionamientos políticos. Entonces, un poco lo que invita el libro es a poder problematizar estos discursos y pensar cómo violencias, quizás que después vemos más extremas, se sostienen, se construyen o se van sedimentando también a partir de estas narrativas, ¿no? Está bueno esto que decís, Roberto, ¿no? El tema de diferenciar de la vida real y Claro. cómo las redes incentivan, ¿no? El tema del conflicto, la eficacia de la red está muchas veces basada en cuanto más polémico mejor, ¿no? Claro, hay una lógica del algoritmo muchas veces, que igual que el algoritmo funciona como una caja negra, ¿no? Son cosas que vamos deduciendo.
en realidad muchas veces lo que va generando lo que vos decís, ¿no? Privilegia discursos, digamos, vinculados a la crueldad, a la indignación por un lado, y eso es lo que se termina, digamos, destacando. Hay un texto muy interesante en su momento de Chul Han, ¿no? El filósofo surcoreano, que él planteaba cómo incluso en la política afecta. Hace 100 años atrás, o incluso en los discursos, si se quiere, del peronismo, o también de Cristina, que tenía esa forma de debatir la política, eran largos argumentos donde había toda una fundamentación, ¿no? Y cómo los debates actuales de la política son debates que se dan en forma superficial, con unos porcos caracteres, donde se privilegia la chicana, la provocación, ¿no? La humillación del otro. Y eso genera consecuencias, ¿no? Una es esta, ¿no? Que se terminan dándose debates que son valga la redundancia, profundamente superficiales, ¿no? Donde se van construyendo y sedimentando determinados sentidos comunes. Eh, igual, digo, para pensar, ¿no? Digo, también esto convive también con una agenda mediática de medios que ocupan posiciones dominantes, donde determinados actores sociales tienden a no aparecer en la agenda mediática y a ser hablados por otros, ¿no? Y permítame un pequeño ejemplo, pues estoy justo en la ciudad de Buenos Aires, cómo se instala todo este tiempo la idea de la ley y el orden, la ciudad limpia, basta de ocupas con K, un discurso profundamente estigmatizante, y no creo que haya muchos medios donde hayan entrevistado a las personas en situación de calle o que hayan entrevistado a las personas que tienen problemas habitacionales y tienen que habitar en una casa tomada o una casa recuperada, depende de cómo lo pensemos. Es decir, muchas veces esas personas están invisibilizadas en la agenda mediática, son hablados por otros y profundamente estigmatizados, ¿no? Entonces, como ahí, sobre ese discurso político mediático, se va a terminar legitimando a veces otros tipos de violencia, ¿no? Vos hablas de aporofobia, ¿sí? Que es Sí. la fobia o el odio a la gente pobre. ¿Esto es así? Bueno, yo creo que es un fenómeno que está muy presente, lamentablemente, en la sociedad actual, ¿no? La porofobia. ¿Qué es esto? Tal cual como vos decías, el rechazo y la discriminación a la persona en situación de pobreza. Y eso lo podemos ver en un montón de cosas, ¿no? Incluso en las tecnologías. Cuando el GPS nos marca zona peligrosa porque estamos pasando por un barrio que tiene un montón de, digamos, de situaciones de precarización, cuando un pibe lo para sistemáticamente la policía para pedirle antecedentes, solo porque es un pibe que está en situación de pobreza, o como decíamos recién, cuando se construye una narrativa vinculada a la ley y el orden, y en realidad lo que se busca hacer es correr a las personas en situación de pobreza. Porque en realidad si pensamos en el concepto de ley y de orden, también podríamos pensar que esa persona que está en situación de calle, viviendo un montón de vulnerabilidades, tiene un montón de derechos legales vulnerados. El derecho a la vivienda, al trabajo, el derecho pibes que a veces y pibas tienen vulnerado el derecho a la educación, ¿no? Y son todas personas, ¿no? Ciudadanos, ciudadanas, habitantes de este territorio que tienen normativas vigentes, digamos, que dice nuestra Constitución que está siendo vulnerada, y sin embargo, la política del Estado, ¿no? Muchas veces termina siendo correrlos, porque en realidad no desaparecen esas personas, lo que hacen es correrlos de determinados sectores que seguramente a la clase media alta, le molesta ver esas personas en situación de pobreza, entonces dejamos de verlos, pero no es que dejan de existir ese problema, ¿no? Roberto, te escuchaba un poco, la verdad es un placer escucharte porque todo lo que decís coincidimos de este lado, nosotros somos de La Matanza, así que imagínate que si hablamos de estigma en medios hegemónicos estamos, pero en los Olvídate, primeros sí. lugares muchas veces. ¿Cómo abordás esto en las aulas, no? ¿Cómo se aborda con las nuevas generaciones también hablar de las redes digitales? Vos sos docente, así que tenés ese encuentro con los pibes en el día a día. Mira, sí, la verdad que es interesante. En Neuquén lo que se estuvo avanzando es en normativas porque algo que no dijimos, pero que me parece que es importante señalarlo, que hay muchos trabajos que dan cuenta de que desde que empezó a aparecer en la tecnología del smartphone, la selfie, que aparecieron estas plataformas, hay un montón de consecuencias negativas que en indicadores, hay un libro muy recomendable que se llama La generación ansiosa, que lo que plantea es que se dispararon las tasas de autolesiones, problemas de salud mental, suicidios en pibes y pibas, ¿no?
producto de esta lógica que van generando estas plataformas en la forma de comunicarse. Porque lo que se va generando también, y producto también de la pandemia, donde todo esto se acrecentó, el problema es la vinculación entre estos pibes y pibas, ¿no? Como decía en Neuquén, lo que se hizo, como en otras provincias, se está intentando limitar el uso de los celulares en los colegios, ¿no? Intentando, no por un problema pedagógico, sino porque justamente un problema relacionado con la vinculación, con la forma de sociabilidad, con la forma de comunicarse de estos pibes y pibas. Eh, Así que me parece que hay algo ahí donde tenemos que pensar, pero pensar no solo en los efectos y que el uso que tienen los pibes y las pibas de esto, sino también los padres y las madres, ¿no? Porque ese mismo libro que señalaba marca que pibes de entre 6 y 12 años decían que tienen dificultades para comunicarse con sus padres y sus madres porque están todo el tiempo pendientes del celular, ¿no? Entonces, me parece que hay algo ahí donde tenemos que empezar a problematizar y poner el foco, porque la realidad de los pibes y las pibas, de los adolescentes, más allá que nosotros en el aula trabajemos con conceptos vinculados a la ESI, la educación sexual integral, por ejemplo, los pibes en el celular tienen un cine porno, ¿no? Y también tienen un sistema de apuestas que es realmente prácticamente ilegal, ¿no? Con todo un modelo que lo que está invitando a los pibes es a que vayan también consumiendo determinada sexualidad asociada a la violencia, que vayan asociando una práctica deportiva a un sistema de apuestas que es profundamente adictivo, ¿no? Entonces, trabajarlo en el aula me parece que es fundamental para que lo problematicemos, y no digo con esto dejar de usar estas tecnologías, sino que las usemos nosotros y no seamos tan usados por ellas, ¿no? Sería como un poco el Claro. objetivo. Claro, el tema, yo pensaba, digo, también cómo trabajar el tema de la autoestima, ¿no? Que en los adolescentes, porque el adulto quizás hasta en eso hasta lo tiene un poco más resuelto, ¿no? No Pero creas, ¿eh? No creas. dije no, hasta no. quizás. No, Dejé no, por el abierta una contrario, puerta. toda la vida vivimos siempre Pero, condicionados por claro, lo la que mirada del vemos, otro, ¿no? sí. Pero digo, en los pibes que a veces están tan pendientes de la aprobación, del like, y de golpe cuando son desaprobados, cuando son castigados, cuando son odiados, eso les afecta de otra forma porque, digo, tienen otro sistema de defensa también, ¿no? Claro, sí, sí, tal cual. Siempre estuvimos, un poco lo que dicen los dos, ¿no? Siempre estuvimos atravesados de la búsqueda quizás de la aprobación del otro. El tema es que las plataformas agregan otros niveles de complejidad, Mm. porque, como bien decís vos, ¿no? Digamos, las vinculaciones son mucho más superficiales, claramente, rápidamente el que piensa distinto es bloqueado, es anulado, ¿no? En el mundo offline, como decía Bauman, no podemos dejar de ver al que piensa distinto, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo por convivir con esa persona que piensa diferente, incluso algo para pensar que me decía una vez un profe del Comahue, el conocimiento necesita del que piense distinto, ¿no? Es decir, yo construyo conocimiento no hablando con los que piensan igual que yo, sino justamente cuando me nutro de las miradas del que piensa diferente. Y lo que va haciendo estas redes en este filtro burbuja es que muchas veces nos juntemos entre los que pensamos de la misma manera, reforzando nuestro punto de vista y polarizándonos. Y volviendo, perdón, a tu pregunta, un ejemplo interesante que planteaba el libro este que mencionaba, La generación ansiosa, es el tema de los filtros, ¿no? Y daba como ejemplo, cuando una piba se saca una foto, digo una piba porque generalmente son mujeres las que hacen, se sacan una foto con un filtro y reciben un montón de corazones, de me gusta, de reacciones positivas, también afecta su autoestima, porque ella en algún punto sabe que esa foto no es ella, ¿no? Mm. Entonces, también se construye como en eso tan chiquito, también se termina afectando la autopercepción que tiene esa piba, que si nos ponemos a pensar, también ese modelo de belleza está atravesado de un montón de otras matrices culturales, ¿no? Porque muchas veces ese filtro va a tener que ver con un modelo de belleza con una categoría eurocéntrica, ¿no? Digamos, Claro. modelo de belleza que tienen que ver con determinada tez, determinado color de ojos, ¿no? Y también con una cultura machista y patriarcal que cosifica a las mujeres y las pone en ese lugar de objeto, ¿no? Es decir, cómo hay una matriz cultural que muchas veces se fortalecen desde los medios quizás un poco más tradicionales, pero también que después en estas plataformas todos esos discursos cosificantes terminan exacerbándose y afectando también las subjetividades de esos pibes y pibas.
Roberto, ¿dónde podemos conseguir el libro? Bueno, es que buena pregunta, qué buena pregunta, Mario. A través de Ediciones Doble Z, con doble Z, que es la editorial, que es una editorial de Neuquén, y justamente hoy estoy intentando acercarme a una librería de la ciudad de Buenos Aires para poder dejarlo. Así Bueno, que si quieren después a la producción les paso el dato, sí, por sí, si a sí. alguien les interesa, si no, googleando Ediciones con doble Z. Bueno, Bueno, hay un blog, ¿no? Que tenés, Roberto Samar, yo lo estuve curioseando ahí, tenés bastante material como para seguirte también y aprovechar un poco alguien que abre este debate y que en definitiva puede servir sí, y como con material de conocimiento consulta. también, Claro. porque el debate está, pero bueno, me parece que es interesante todo lo que vas planteando. Sí, sí, tal cual. Tengo un pequeño blog que funciona como una suerte de archivo, pero ahí están todas las cosas que voy trabajando, incluso notas que me llaman la atención y me parecen interesantes para compartir, que es robertosamar.blogspot, digamos, un pequeño blog sencillito, pero que están todos los documentos ahí subidos. Bueno, esperamos después la dirección, así compartimos también cuando ya esté ahí en las librerías y también la gente de Buenos Aires puede acercarse. Roberto, muchísimas gracias por estos minutos. Un placer No, charlar a con ustedes, vos. muchas gracias, un abrazo muy grande ahí a todos los compañeros, compañeras de ahí de La Matanza. Escuchábamos a Roberto Samar, licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, especialista en Comunicación y Culturas de la Universidad Nacional del Comahue y aparte es docente, profesor en la Universidad de Río Negro. Bueno, la verdad que dejó un montón de cuestiones, de debates abiertos, ¿no? Un montón de cosas para pensar. Sí, todo el tiempo estamos, bueno, nosotros mismos generando Sí. cuestiones para llevar a las redes. Pues digo, porque tampoco hay que demonizarlas, hay cuestiones positivas, información, divulgación, hay un montón de cuestiones que son beneficiosas, mucha información que circula, digo, no todo es un desastre, pero No, claro. hay buena parte de las redes que también va llevando a incentivar el juego, bueno, lo decía, pornografía, y cuánto desconocimiento hay, ¿no? Los pibes adentro de un cuarto cerrado, la puerta Los cerrada pibes y y... los adultos también. Mm, Ojo, también, a ver, un llamado a la dirigencia política. Él recién lo mencionaba, cuando Cristina Kirchner hacía un debate. Era un mm. placer escuchar a Cristina. Estos últimos días hemos visto un tuit del actual presidente sobre el actual jefe de gabinete, donde es irreproducible al aire lo que decía. Mm. Entonces me parece que también, no solo los pibes, sino también quienes tienen lugares de decisión importantes, ¿no? Tomar conciencia que son figuras públicas y Sí, representantes en todos los ámbitos, porque si no parece como que las redes sociales es algo no, aparte. yo tengo la esperanza que en algún momento la política se tiene que volver a refinar, tiene que volver a buscarse el valor del debate, del mano a mano, Sí. del intercambio de ideas, porque es muy pobre lo que nos está dejando, digo, un título, una bajada agresiva, Lo que pasa es que una frase, también digo, no, no, desaparecieron los organismos de control. Desapareció el INADI, la Defensoría del Público, sí, bueno, que pero ponían un límite en nosotros cierta tenemos que manera. empezar también a empujar un poco Sí, esa necesidad también, ¿no? Decir, esto no me alcanza, este título no me dice nada, sí, tal pero cual. bueno, es parte de este Bueno, el debate periodismo y que, las redes sociales también, ahí tenemos la información de sí, que redes se que te busca sirve todo como el fuente. tiempo. Ahí ya tenemos otro tema, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Recuerden que pueden conseguir Pantalla Cruel, el libro de Roberto Samar, la verdad que es súper interesante y muy bueno para que, creo que es un tema que todos deberíamos estar informados, ¿no? El Mm. tema de las redes digitales. Seguimos con más, la semana pasada habíamos prometido una nota, bueno, hoy lo cumplimos, vas a ver. Búscanos en YouTube como Aulas Argentinas y suscríbete a nuestro canal. El aula se expande. Ciencia aplicada, innovación, investigaciones. El conocimiento viaja por el país en Aulas Argentinas, una red federal de comunicación. Seguimos en Aulas Argentinas. Recuerden que nosotros estamos en las plataformas digitales, pero somos sanos, somos buena gente en las plataformas digitales, no hacemos hate. Nos pueden encontrar en Instagram como Aulas Argentinas y en nuestro canal de YouTube también como Aulas Argentinas. Hemos tenido igual algunos comentarios, algunas personas ahí que han
escrito algunas cuestiones tanto que no nos atacan, corresponden. pero Nos atacan y bueno. nosotros respondemos, a ver, por favor. Pero bueno, nos vamos a ir ahora a la Universidad Nacional de San Juan. La semana pasada, cuando estábamos haciendo la entrevista con el secretario de Obras de esa universidad, con Fernando Gómez Amalfil, charlábamos justamente en el medio de la charla, de la entrevista, surgió esta cuestión del estatuto estudiantil que justamente hablaba sobre el régimen del estudiante trabajador y con personas a cargo, que se había aprobado en Consejo Superior y demás. Y nosotros como que el tema lo pasamos un poquito por alto. En ese momento dijimos, che, qué bueno esto, nos gustaría poder charlarlo. Y hoy la tenemos a Agostina Funes, que es de esta universidad, es consejera superior por el estamento estudiantil, pertenece a la agrupación estudiantil Ideas, y queremos justamente que nos cuente un poco de qué se trata esto del régimen estudiante, trabajador y o personas a cargo, que fue aprobado en esta universidad, para conocer un poco qué implicancias tiene. Hola Agustina, ¿cómo estás? Agustina y Leo te saludamos de este lado. Hola, buen día. ¿Cómo están Leo y Agustina? ¿Qué tal? Bienvenida. Bueno, nosotros queríamos saber un Gracias. poco cómo es esta figura que le da visibilidad a una realidad que está presente en todas las universidades públicas, que es esto del estudiante trabajador y con personas a cargo. Bueno, este régimen es un proyecto que se presentó en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan. Lo presentó justamente el espacio Ideas, del que formo parte, y se presentó en el año 2022. Fue un largo proceso de mucho trabajo, mucho debate también en las distintas comisiones del Consejo. Se creó una comisión específica para trabajarlo también, y en el año 2023 finalmente fue aprobado en el Consejo Superior, y ya desde el 2024 se comenzó a implementar en las distintas unidades académicas. Y respondiendo un poco a lo que decías, Agustina, el régimen contempla, primero, permite visibilizar la realidad que atravesamos los estudiantes y las estudiantes de todas las universidades del país, que es que además de estudiar, trabajamos, y que además de trabajar, muchas personas, muchos estudiantes tienen también personas a cargo. Eh, y a partir de esa visibilidad poder generar distintas condiciones de acceso para estos estudiantes en cuanto a la universidad, en cuanto a la educación superior. Acceso flexibilizado, digamos, entendiendo que la realidad de quienes trabajan y los tiempos de quienes trabajan o tienen personas a cargo son mucho más reducidos, digamos, que la de alguien que solamente se puede dedicar a estudiar. Y bueno, en ese sentido nos pusimos a trabajar en el régimen. Contempla distintas cuestiones, por ejemplo, la posibilidad de, acá en nuestra universidad, hay algunas carreras, distintas facultades, unidades académicas, que por la cantidad de estudiantes se generan distintas comisiones de cursado para una misma materia. Entonces, por ejemplo, ante esa situación, quienes están registrados en este régimen pueden elegir la comisión que les quede, digamos, más accesible en cuanto a su disponibilidad horaria. O también, o sea, tienen prioridad en esa elección de comisión, o también en caso de que quieran cambiar de comisión en algún momento lo pueden hacer. Y otra cuestión muy interesante también es que en caso de que no logren tener una comisión en la que puedan cursar, también está la posibilidad de que esa falta, digamos, de presencialidad se pueda reemplazar mediante el uso de la tecnología, con clases virtuales. Nosotros tenemos un campus virtual, eh, y además de las clases virtuales hay un montón de otras herramientas que permiten también las tecnologías de la información y la comunicación, que hacen que
de alguna forma se puedan ir trabajando, digamos, de otra manera cuando estas comisiones, cuando no se puede asistir, digamos, a estas comisiones, después la asistencia también. Hay materias que toman asistencia, otras no, pero las que contemplan la asistencia también tienen flexibilidad quienes están contemplados en el régimen. Hay eh, una contemplación de tardanza de 30 minutos para parciales, para Claro. actividades obligatorias, eh, para evaluaciones, cuando no puede asistir el estudiante o la estudiante a una instancia obligatoria de evaluación, también tiene la posibilidad de que se generen otro tipo de instancias evaluativas para, para contemplar, digamos, esa instancia en la que tuvo que faltar. Bueno, todas estas cuestiones que permiten esto, ¿no? Que se pueda ampliar el acceso a la universidad Y de quienes acompañar trabajan. también, claro, y acompañar un poco, porque muchas veces hay una cuestión sobre la cantidad de graduados y graduadas, pero me parece que este tipo de políticas son soluciones para que esa tasa siga creciendo, ¿viste? Porque parece que si no la universidad es una expendedora de títulos y en la vida universitaria van pasando un montón de situaciones a lo largo de la vida universitaria que tenés que trabajar, tenés que cambiar de trabajo, como decís vos, personas a cargo. Me parece que está muy bueno. ¿Ustedes tienen un número aproximado de estudiantes o más o menos cómo es el sistema? ¿Van y se anotan, les avisan a ustedes, ustedes los asesoran? ¿Cómo es todo ese proceso para que el estudiante esté informado, ¿no? Y pueda acceder al beneficio? Beneficio, no sé si llamarlo de alguna manera, es un beneficio, sí. Sí, sin dudas. Sí, nosotros lo pensamos desde una política de derecho, pero sí, sí, sin dudas que es poner, digamos, sobre la mesa una realidad, lo que decíamos al principio. Con respecto a la inscripción, cada unidad académica tiene un proceso de inscripción que por ahí en algunas cuestiones puede tener sus particularidades, porque bueno, nuestra universidad tiene una escuela universitaria de ciencias de la salud y tiene 4 facultades, entonces, con carreras muy diversas, entonces por ahí hay algunas particularidades en cuanto a la inscripción, pero en términos generales existe una plataforma a la que ellos tienen que, los estudiantes, las estudiantes que quieren registrarse en el régimen, tienen que registrarse en esa plataforma y además tienen que presentar una declaración jurada por la unidad académica correspondiente. Después de que hacen ese proceso de inscripción, esa información le llega a cada departamento académico. Por ejemplo, yo estudio profesora de matemática, le llega al departamento de matemática y es el departamento el que se pone en contacto con los y las docentes de esa materia, digamos, en la que yo estoy pidiendo estar contemplada en el régimen. Em, y después en cuanto a los números que decías vos, los primeros números eh, formales, digamos, o más certeros que tenemos en cuanto a la cantidad de estudiantes que trabajan o tienen personas a cargo en nuestra universidad es de aproximadamente el 80%. Ah, Es la mirá. información que arrojó la última evaluación institucional, autoevaluación que tuvo nuestra universidad, y, y es un número eh, muy alto que, bueno, sin dudas pone sobre la mesa la importancia que tiene la implementación de este régimen. Eh, Así que todavía estamos es un régimen bastante nuevo, eh, ya comenzó a aplicar en el 2024, como decía recién, y bueno, es todo un proceso, porque también es una novedad para los docentes, una novedad
para los mismos estudiantes también. Y en ese sentido los centros de estudiantes tienen un rol fundamental porque son quienes tenemos esta tarea de visibilizar el régimen y también de acompañar todo el proceso que implica poder registrarse, poder acceder y poder también resolver distintas problemáticas que surgen en el camino de acceder al régimen, porque ahí también hay de todo, digamos, docentes que quieren aplicarlo, docentes que no. Es muy eh, amplia la comunidad universitaria, sí, Tal sí. cual. Y hay gente que quizás trabaja con una misma estructura, entonces lleva un tiempo de adaptarse, ¿no? Sí, yo pensaba, ¿qué tal, Agustina? Pensaba, digo, esto Buenísimo. no lo separemos de las crisis y las crisis económicas. Esto está Claro. directamente relacionado. Digo, siempre hubo gente que tuvo que estudiar y trabajar, pero cada vez son menos los que pueden bancar la universidad de un familiar. Decir, bueno, vos estudiá que nosotros en la familia vamos a aportar la plata para que vos no tengas que viajar tanto, que puedas hospedarte en algún lugar porque digo, el país es muy grande y a veces esta realidad también sucede, y digo, y esto tiene que ver directamente con las crisis económicas y con el cambio de reglas de juego. Sí, 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 sin dudas. Y crisis económica que también atraviesa a todos los actores de nuestra universidad, también a los docentes, también a los trabajadores y trabajadoras no docentes. Y en ese sentido entendemos que, bueno, el estamento estudiantil es quizás el más vulnerable frente a toda esta crisis que nos toca atravesar ya hace bastantes años, pero eh, creemos que, bueno, la universidad tiene también esa tarea, esa responsabilidad de poder leer los tiempos que atravesamos y tratar de generar herramientas, mecanismos que permitan contener y que permitan contener y también apostar al egreso, porque hay muchos Claro. estudiantes que con esto del régimen también sucede eso, muchos estudiantes que quizá les quedaban pocas materias o les quedan pocas materias para recibirse y por el trabajo ya no pueden organizarse para terminar la carrera y también sostener su trabajo o que ya tienen hijos, hijas. Ahí también lo que sucede con las mujeres, que las tareas de cuidado generalmente recaen sobre nosotras, la invisibilización que tienen y demás. Entonces, bueno, todo ese cúmulo de cosas, creemos que de alguna manera este régimen imparte un poquito de justicia en ese sentido y, y que bueno, que no está para nada, va de la mano, como decías vos, de la crisis que atravesamos, sin dudas. Agostina, gracias por estos minutos, felicitaciones también por esta conquista. La verdad que me parece que es súper importante para los alumnos, para las alumnas, más allá de las cuestiones que seguramente tendrán que ir resolviendo y ajustando en el camino, como todo cambio dentro de una universidad, que siempre es así, pero me parece que es una conquista muy importante. Vos recién nombrabas a a las mujeres que son madres, también los que deben cuidar a adultos mayores, que también esa es otra realidad, trabajos que no te dan el día, que capaz te dan un día solo por mes, o sea, hay tantas realidades y que bueno, que las puedan contener y que las puedan también reconocer en primera instancia, me parece súper importante. Gracias, Agostina, por estos minutos y bueno, un gran abrazo a toda la comunidad de la Universidad Nacional de San Juan. Muchas gracias a ustedes y un abrazo grande para ustedes también. La escuchábamos a Agostina Funes de la Universidad Nacional de San Juan. Ella es consejera superior por el estamento estudiantil y pertenece a la agrupación estudiantil Ideas. Y justamente, bueno, nos contaba un poco sobre este régimen que reconoce a los estudiantes que son trabajadoras y trabajadores y también a quienes tienen personas a cargo. Que es bastante novedoso. Nosotros... Sí, hay algunas universidades que lo están mm, implementando, pero con mucha timidez, ¿no? Como muy
Sí, con mucha bueno, tranquilidad. pero está bueno que lo Pero difundamos porque una de sí, esas es, claro. para otras universidades, es captar también el clima de época, qué es lo que está pasando dentro de la institución, desde agrupaciones estudiantiles, entender, che, prestemos atención, acá hay un tema que no es nuevo, que se está profundizando y que podemos perder alumnos, estamos perdiendo compañeros que tienen que dejar de Sí, estudiar, y aparte viste que básicamente, si siempre no. se habla sobre la tasa de egreso. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos para que esa Claro. tasa crezca? ¿No? ¿Es baja o no? Bueno, está bien. ¿Cómo hacemos para que crezca esa tasa? O de la cantidad de pibes y pibas pobres que llegan a la universidad. ¿Cómo hacemos para que lleguen más? Bueno, creo que esta es una herramienta. Darle una herramienta a una mamá, que quizás es mamá soltera, es la única persona que está a cargo de su casa, que pueda estudiar, darle alguna... No es darle el título aparte, es darle facilidades, es No, pero acompañar el proceso, que es te abran eso. un aula ¿No? virtual, Porque si después están las sí, que hablan tener un plan pavadas B. y dicen... No, entonces es acompañar ese proceso, contener. Bueno, la verdad que es una hermosa noticia de la Universidad Nacional de San Juan y ojalá que haya efecto contagio, ¿no? Bueno. Sería bueno. Bueno, ya seguimos con más aulas argentinas. En Aulas Argentinas aprendemos con los que más saben. La ciencia de todo el país la compartimos en esta red federal de comunicación. Aulas Argentinas. Seguimos en Aulas Argentinas y nos vamos a ir muy muy rápido. Venimos de la provincia de San Juan y ahora nos vamos a ir a Santiago del Estero porque se estuvieron realizando las jornadas de fortalecimiento de la investigación del NOA. Días atrás estuvimos difundiendo ahí un poco en las redes de Aulas Argentinas, pero queremos conocer un poco qué es lo que se discutió y cómo se llevaron adelante estas dos jornadas, estos 2 días de trabajo tan intensos en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Y para esto tenemos a su secretaria de Ciencia y Técnica, María José Benac, que muy amablemente nos atiende unos minutos. Hola María José, Agustina y Leo te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Agustina, Leo, ¿cómo están? Gracias por convocarme. No, por favor, me imagino que habrán sido 2 días de trabajo intenso porque recibir a otras universidades, bueno, vimos una foto que estaban todas las rectoras y los rectores también presentes. Contanos un poco cómo se desarrollaron estos días de trabajo. Bueno, así es, han sido 2 jornadas intensas de trabajo. Hemos tenido el honor de recibir a los rectores, rectoras, vicerrectoras y vicerrectores de las universidades del NOA y también, bueno, se han sumado a este consorcio porque las jornadas se hacen en el marco de un consorcio Orcomolle en donde participan las 5 universidades del NOA y también la Universidad Nacional de La Rioja, de Chilecito y de San Juan. Bueno, durante estos 2 días han habido mesas diferentes temáticas. Se entrecorta un poco, ¿no? A ver si volvemos un toquecito al control porque quiero escucharla bien a María José. Ahí se quedó justo congelada la imagen. Si no, la podemos llamar por teléfono, en todo caso. Porque viste que esto a veces del streaming no funciona tan 100%. Vos decís Viste que que puede todavía hay fallar. teléfonos. Ahí está, ahí la recuperamos. Ahí está. Yo los escucho perfecto. Ahora Ahí sí, recuperamos, ahora bien. te recuperamos. Llegamos, Bien. bueno, ahí nos estabas contando un poco del consorcio que se Sí. suman las universidades de la provincia de La Rioja, Chilecito y La Rioja y también San Juan, ¿no? Así es, sí. Y bueno, durante las jornadas, les comentaba, han habido diferentes mesas temáticas y también mesas de trabajo eh, de los secretarios de posgrado, de los secretarios de ciencia y técnicas, del consorcio. Por supuesto, los rectores y vices también han estado compartiendo su espacio y hemos tenido la posibilidad en la conferencia principal o inaugural de escuchar a la rectora de la Universidad Nacional de La Rioja, la doctora Natalia Álvarez Gómez, con una conferencia, la verdad, muy interesante, donde nos ha hablado del conocimiento situado, la innovación y, bueno, y sobre todo cómo impulsar la investigación en el norte grande, ¿no? Otra de las mesas también así destacadas en la jornada ha sido integrada por los secretarios del consorcio y donde ellos querían dejar en claro la relación, ¿no?, entre la investigación y el posgrado, como que uno se nutre del otro y no podemos ir de forma aislada, ¿no?
en ese sentido. Y bueno, y después, como les decía, nosotros hemos compartido en la jornada, definido 9 áreas temáticas y se presentan estas 9 áreas temáticas. Hemos tenido casi 400 contribuciones de todos los grupos de investigación de la región. De esas 400 se han admitido 370 más o menos, y bueno, ya ha habido una participación casi plena total, porque las jornadas se planteaban de manera híbrida, ¿no? Por una cuestión, bueno, también económica, Claro. y bueno, y las universidades, como te mencionaba, por ahí las de San Juan y de La Rioja están un poco más alejados de nosotros, Tucumán, Catamarca, estamos un poco más cerca, ¿no? También entonces la participación ha sido casi completa, como les decía. Sí. Sí, la perdemos un poquito a María José. Si no, hagamos una cosa, Mati, llamemos por teléfono, así podemos terminar de charlar, porque la verdad que es interesante, ¿no? Una jornada que reúne a universidades de todo el norte grande, me parece que es muy importante. Y también queremos saber qué particularidades se discutieron en estas jornadas, ¿no? Qué particularidades de la región se ponen sobre la mesa y se pueden charlar, ¿no? Y se pueden poner en debate. Sí, bueno, tantas veces hablamos nosotros de la investigación, las dificultades también en conseguir el financiamiento, escuchar también la experiencia del otro y ver qué pasó o qué estrategias están utilizando también, ¿no? Porque, digo, todos enfrentan los mismos problemas, pero alguno quizás ya va encontrando un camino para la financiación, para continuar ciertas investigaciones. ¿Qué pasa con las investigaciones científicas, que son las más caras? Claro. Es un Sí, ámbito de intercambio compatibilizar recursos también necesario. propios, claro. Mm. Aparte, hay que aclarar que estas jornadas son completamente gratuitas. A ver si ahí la tenemos a María José en línea. Sí. Está un poco mejor. Ahora ¿Me te escuchan? escuchamos perfecto, porque claro, nosotros lo que queríamos saber, María, es justamente cuáles fueron los temas de debate en común, ¿no? Porque entre tantas universidades, pero bueno, regionalmente debe haber un montón de cuestiones en común. Sí, les comento, estas han sido las terceras jornadas. Nosotros hemos participado de las dos anteriores. La primera ha sido en la Universidad Nacional de Salta, la segunda en la Universidad Nacional de Chilecito. Y en primera jornada se habían definido como 9 áreas, perdón, 6 temáticas comunitarias. En la segunda se había eso y había 9. No, se entrecorta mucho, se entrecorta mucho. No se entiende nada. No, volvamos al control. Bueno, contamos un poquito desde acá. La verdad que es una lástima porque me gustaba mucho poder charlar con ella, pero bueno, en todo caso después complementamos, Mati, quédate tranquilo que después complementamos con más información. Pero bueno, un poco esta convocatoria que estuvo dirigida, como contaba María José Benac, secretaria de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, estuvo dirigida justamente a integrantes de proyectos de investigación que están vigentes y que aparte que son aprobados estos proyectos por organismos de ciencia y tecnología de la región y que integran justamente este consorcio, ¿no? Este espacio de trabajo en común que se ha generado y que se han presentado también a lo largo de las ediciones anteriores. Esta fue la tercera jornada de investigación, de fortalecimiento de la investigación del NOA, ¿no? Justamente creo que el nombre lo dice, fortalecer la investigación, la mirada desde el NOA hacia todo nuestro país. Sí, estaba viendo las Sí. universidades, ¿no? Catamarca, Jujuy, La Rioja, la Universidad de Salta, San Juan, una zona muy minera también, ¿no? Que comparten en común la cordillera, ¿no? Y la precordillera, que es un poco lo que las une. Y después Santiago del Estero y Tucumán también sumadas a estas universidades, este consorcio de universidades que estuvieron compartiendo sus investigaciones, ¿no? Estos espacios son fundamentales, me parece que es muy importante y justamente hablando de jornadas de fortalecimiento, recordemos también que se va a venir pronto lo que va a ser el congreso que organiza el CIN de innovación, que va a ser justamente simultáneo al próximo plenario, va a ser el 2 y 3 de septiembre de este año en la Universidad Nacional de Río Negro. Todos estos espacios de trabajo colectivo son justamente lo que permiten que el sistema universitario
pueda vincularse más allá de lo político, lo institucional, sino también desde la investigación, desde lo concreto, desde los trabajos académicos. Legados, tensiones y transformaciones de la Universidad Argentina. Este congreso es impulsado con el objetivo de poder convocar de manera presencial a los docentes de las instituciones universitarias públicas, obviamente, y a los equipos de gestión para generar un ámbito de debate sobre las cuestiones políticas, sobre los legados, las tensiones y las transformaciones necesarias en la Universidad Argentina. Es en septiembre, pero... Septiembre, sí. El tiempo de enviar ponencias y que se sumen investigadores que quieran exponer y ser parte de estos congresos. Hasta el 3 de agosto. Mirá. Hasta el 3 de agosto hay tiempo para poder presentar ponencias, para poder anotarse también. congresoinnovación.sin.edu.ar. Ahí en esa página van a tener toda la información necesaria para poder, que ahí está, bueno, todo el cronograma, la inscripción, la información. ¿Dijiste la sede dónde va a ser? Bariloche. Hasta el 3 de agosto, límite de presentación de resúmenes. 10 de agosto, la evaluación de esas presentaciones. Poco tiempo van a tener para evaluar, del 3 al 10 de agosto. 2 y 3 de septiembre, la realización del congreso. Y el 5 de octubre es el envío de ponencias completas. Así que anoten todas estas fechas, que va a ser en la Universidad Nacional de Río Negro de manera presencial. A diferencia de estas jornadas que, bueno, mencionaban lo híbrido, porque muchas veces es difícil poder ¿Fuiste viajar. alguna vez en septiembre a Bariloche? Fui en verano a Bariloche. Es que septiembre es una linda época para ir a esquiar también. Entonces, no está mi agenda ir a entre esquiar. ponencia y ponencia, ¿viste? No está mal. Prefiero ir a tomarme un café más que ir a esquiar. No me veo esquiando. Es muy ¿Vos muy te ves lindo. esquiando? Yo he esquiado. ¿Dónde? En Bariloche. ¿De verdad? Sí, ¿por qué? ¿Alguna Tenemos vez? imágenes de Leo esquiando. ¿Alguna vez? Hay imágenes subidas. No vale el viaje a Bariloche de egresados. Eso no cuenta porque uno está en un estado que no cuenta. No, pero en otra época. Viste que uno ha tenido... No me acuerdo si fui a esquiar en el viaje a Bariloche. Ha tenido mejores momentos y momentos pero muy bien te iba para ir a esquiar. Era joven, qué sé yo. También viste que el joven se mueve solo. Después sí con la familia tiene otro costo, tiene otro ¿no? costo, claro. Pero la verdad que no, sí, la pasábamos bien. Mirá vos. Muy lindo Bariloche. Si necesitan a alguien en el congreso que vaya a enseñarle a esquiar a los docentes, ya tenemos a alguien que al maestro mayor de obra. Claro, y siempre tiene que contar una... Es verdad, me había olvidado, al colega del arquitecto. Pero esta vez te sorprendió porque dijiste, esquía. Bueno, tampoco esquiar, más o menos me defiendo, sé cómo se hace. Pero hace mucho tiempo fue eso. Mirá que no es como andar en bicicleta, No, sí es un poco, porque si aprendés de joven, 20 y pico de años... ¿Pero cuántas veces esquiaste? Algunas, 3, 4 veces, no, tampoco es que... Es un montón. No, pero aprendés, tampoco es tan difícil. Con cuidado, ¿no? Porque tampoco me sobra nada. Iba con gente que sabía y me enseñaba. Pero 3 veces tenías 20 años, hoy no tenés más 20 años. No, la última vez... Viste que todo lo que hacemos tenemos que pensarlo la última varias vez veces tuve muchas dudas sobre mi cuerpo, mis rodillas. Claro, no, Leo, por favor. Bueno, agradecemos a quienes hacen este programa. Lástima que no pudo salir la nota de la Universidad de Santiago del Estero. Escuchamos ahí parte del trabajo que estuvieron haciendo en las jornadas de fortalecimiento de investigación. Vamos a seguir profundizando en el próximo programa sobre este tema. Agradecemos a quienes estuvieron presentes. Gracias Sergio Sosa, Matías Pantano, Marianela Elvira, Agustín Juárez, Gianfranco Colucci. Gracias Leo. Bueno, nada, venite con el esquí. Por ahí si nos ven con el esquí nos convocan para que vayamos al congreso. Claro, nosotros venimos. Igual a mí el frío, viste, vinieron listos, viste, con la ropa de esquiador. De acá a septiembre hacemos el programa adecuado al congreso y capaz nos convocan para algo, qué sé yo. Capaz quieren hacer una muestra de esquí en el medio del congreso. O sea, para investigación no nos van a convocar, nos van a convocar para las humoradas. Este dijo que sabía esquiar con tal de venir. Este hace la parte de turismo. El acting. Qué lindo igual Bariloche, no lo había pensado. Es una buena época. Qué país hermoso que tenemos. Bueno, gracias a quienes están del otro lado escuchando Aulas Argentinas. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube, Aulas Argentinas, y también nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, como Aulas Argentinas. En las redes digitales, me gustó lo que dijo Roberto Samara al principio del programa, no son redes sociales, las redes sociales están en otro lado. Nos quedamos con eso. Y nos volvemos a encontrar la semana que viene para hacer nuevamente este programa llamado, como puede ser, Aulas Argentinas. En
En el norte suena el viento, en el sur canta la mar. Los Andes guardan historias que el Chaco quiere contar. De Salta hasta Tierra del Fuego, la patria empieza a soñar. Aulas argentinas, uniendo la nación. De cada universidad, una sola canción. Desde el monte hasta el río, del llano al cordón. Un programa nos hermana, somos un solo rincón. Córdoba tiene su luna, La Plata su amanecer. Mendoza riega los sueños que Formosa vio nacer. De Jujuy baja una samba, Misiones la hace crecer. Y en el aire una radio como puente y corazón. Nos junta en cada palabra, nos tiende un nuevo sol. Aulas argentinas, uniendo la nación. De cada universidad, una sola canción. Desde el monte hasta el río, del llano al cordón. Un programa nos hermana, somos un solo rincón. Córdoba tiene su luna, La Plata su amanecer. Mendoza riega los sueños que Formosa vio nacer. De Jujuy baja una samba, Misiones la hace crecer. Y en el aire una radio, como puente y corazón. Nos junta en cada palabra, nos tiende un nuevo sol. Aulas argentinas, uniendo la nación. De cada universidad, una sola canción. Desde el monte hasta el río, del llano al cordón. Un programa nos hermana, somos un solo rincón. Unas argentinas su verso, el litoral su acordeón. Y en cada aula que escucha hay un fuego, una razón. Con guitarra y bombo suena la voz de nuestra estación.